Ok. Actualmente hay ciertos factores que hacen la vacunación en adultos un tema muy importante. El objetivo de la plática es que se vayan con dos que tres mensajes que digan, oye, eso me llamó la atención, o eso no lo sabía, o eso parece importante, y es algo que igual y tengo que recordar la próxima vez que vea a un paciente adulto, ¿no? Para el tema de vacunas, ya que las vacunas es una intervención de prevención, es algo que tenemos que acostumbrarnos a hablar de ello todos los días. Em, no es algo nada más de temporadas invernales o pandemias, que nos acostumbremos a hablar de las vacunas de manera cotidiana, como cualquier otra intervención básica, como dejar de fumar, hacer actividad física, llevar una alimentación adecuada, que sea parte de nuestros pilares básicos de prevención en medicina, ¿no? Y esto es básicamente lo que vamos a ver en la plática, algunas generalidades de la vacunación en adultos, el impacto de las enfermedades prevenibles por vacunación, así le vamos a llamar a las enfermedades infecciosas que son prevenibles por vacunación. Vamos a enfocarnos en unas poquitas porque pues el tiempo no nos alcanza para comentar todas. Los beneficios de la vacunación en el adulto y vamos a revisar brevemente el esquema de vacunación ideal del adulto. Em, bueno, un poquito de contexto. Cada vez hay más adultos mayores, ¿sí? La sobrevida está incrementando, entonces cada vez vamos a tener más adultos mayores. Actualmente en México la expectativa de vida es de 78 años para la mujer, un poquito menor en los hombres. Y bueno, en poquitos años vamos a ser 2 adultos mayores por cada 5 niños menores de 5 años. Y pues hay aquí un, un talón de Aquiles en la salud preventiva en México y en el mundo. Estos números son reproducibles un poquito más, un poquito menos en otras partes del mundo. En los adultos mayores, apenas un 24% eh, llega a cumplir las metas para un esquema de vacunación ideal, ¿sí? Y lo malo es que hace poquito más de 10 años era un poquito más, entonces vamos en descenso. Em, Hay una carga desproporcionada de infecciones hablando de los adultos mayores por varios factores, la inmunosenescencia, o sea, el envejecimiento de nuestro sistema inmune, enfermedades crónicas concomitantes que tenga el paciente que tanto pueden hacer que la enfermedad infecciosa sea más grave a causa de esas comorbilidades y al revés también que la enfermedad infecciosa exacerbe o haga que desarrolle nuevas comorbilidades el paciente. La polifarmacia que vemos en los pacientes adultos mayores, resistencias antimicrobianas, principalmente porque han estado expuestos a tratamientos a lo largo de su vida que aumentan su probabilidad de que tengan este tipo de infecciones. Y bueno, cambios en la dieta y actividad física propios de este grupo poblacional. Y por otro lado, el incremento de las condiciones que causan inmunosupresión, principalmente cáncer y tratamientos inmunomoduladores e inmunosupresores que hacen más propensos a estos pacientes de sufrir desenlaces negativos por enfermedades infecciosas. No nos vamos a meter mucho en el tema de inmunosenescencia, simplemente saber que con el paso de las décadas, sobre todo después de los 50 años, esto es variable de individuo a individuo, pero en general después de los 50 años empieza a haber un fenómeno de inmunosenescencia en la que tenemos menos progenitores linfoides, menos células presentadoras de antígenos, menos anticuerpos, mayor producción de citocinas proinflamatorias, coexisten enfermedades pues, cardiovasculares, neurodegenerativas, metabólicas, que hacen que todo el panorama sea eh,
sea un conjunto de factores pues no favorables ante un insulto infeccioso. Entonces vamos a tener una respuesta desfavorable tanto a las infecciones como a las vacunas, ¿sí? Esto de las vacunas se refiere a que la respuesta inmunogénica que causa una vacuna no va a ser la misma en un adulto mayor de 70 años a un adulto de 50 años. En general, va a variar de individuo a individuo, pero en general así es. Otros factores que hacen que la vacunación en adultos pues sea un tema ahí medio desestimado. La disponibilidad de las vacunas. Hay vacunas con las que no cuenta el sector salud, que pues tienen que pagar los pacientes por la vacuna en el medio privado. Pero más que eso, es la demanda de las vacunas, ¿no? Tanto los pacientes no piden vacunarse, como los médicos no recomendamos vacunar, al menos no tanto como debiéramos hacerlo. Hay recomendaciones inconsistentes por parte del personal de salud, algunos sí recomiendan, algunos no recomiendan, o el mismo médico puede recomendar o no recomendar alguna que otra vacuna por percepciones o desinformación acerca de las mismas. Y bueno, vamos a hablar principalmente de estas enfermedades. Em, Quise meter un poquito de otras enfermedades en poblaciones especiales o en contextos epidemiológicos que nos ocupan en este momento, que sarampión o pertussis, hablar un poquito de eso. La verdad que sería demasiado larga la plática. Con esto nos vamos a quedar y vamos a tratar de rescatar los puntos más importantes, ¿no? Entonces, el impacto de las enfermedades prevenibles por vacunación, esto es con lo que vamos a empezar. Primero, distinguir los conceptos de prevención de infección y prevención de enfermedad. Este es un principio básico del objetivo de las vacunas, ¿no? Habrá vacunas que nos interesa más o su primordial función es evitar que el paciente tenga la enfermedad, o sea, que tenga la infección. Y en otras vacunas el enfoque va a ser de que no tanto de si la tiene o no, pero cuando la tenga, que la enfermedad sea leve o libre de complicaciones de peso. Y cuando evaluamos la eficacia o la efectividad de una vacuna, casi siempre nos basamos en estos desenlaces clásicos de hospitalización, enfermedad severa o crítica o muerte, ¿no? Un ejemplo, se habló mucho de la efectividad de las vacunas contra SARS-CoV-2. Y principalmente nos hablaban de su efectividad para tener o no la infección, ya sea desde asintomática, preclínica, subclínica o enfermedad severa, o sea, tenerla o no, o si la teníamos, que nos vayan a hospitalizar, que tengamos enfermedad severa o crítica, o sea, que requiramos oxígeno, o que requiramos que nos intuben, o eh, o que vayamos a fallecer por esta enfermedad. Esos son los desenlaces clínicos que se estudian en la efectividad de las vacunas. Sin embargo, hay desenlaces que se llaman secundarios que también son muy importantes porque repercuten mucho en el largo plazo, en el pronóstico a largo plazo del paciente, y eso es en lo que nos vamos a enfocar más en la plática, en los desenlaces a largo plazo de las enfermedades prevenibles por vacunación y del beneficio que tiene vacunar a estos pacientes para que no vayan a tener estos desenlaces negativos a largo plazo. Sí, las enfermedades prevenibles por vacunación, como dijimos, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades nuevas, ¿sí? O de que las enfermedades que ya tenga el paciente se exacerben o se descompensen, ¿no? Un ejemplo clásico es influenza, ¿sí? Lejos de hacer un resfriado o neumonía o sida, lo que sea, es bien conocida por desencadenar enfermedad cerebrovascular o descompensar enfermedad cerebrovascular, causar infartos o infartos agudos del miocardio o infartos cerebrales o arritmias o fallas cardíacas en pacientes
que tengan o no factores de riesgo previos a haberse enfermado por estas enfermedades prevenibles por vacunas. O en los pacientes que tienen EPOC, la influenza es bien conocido que aumenta de episodios de exacerbación de EPOC, ¿no? Entonces, estos son consecuencias no inmediatas de la infección, ¿no? Que pueden ser inmediatas, pero también pueden ser a largo plazo. Hay interacciones complejas de estas enfermedades prevenibles por vacunación con ciertas características y factores que tienen sobre todo los adultos mayores, como fragilidad, comorbilidades, discapacidad, que hacen que una vez exista una enfermedad prevenible por vacunación, sea neumonía, sea COVID-19, sea herpes zóster, sea lo que sea, que no vuelvan, después de que se resuelva la enfermedad aguda, que no vuelvan a su estado funcional basal, ¿sí? Que queden un poquito debajo de esa funcionalidad, de esa estabilidad que tenían en todas sus enfermedades crónicas previos a la enfermedad prevenible por vacunación. Y de manera que en estos pacientes susceptibles, una enfermedad prevenible por vacunación puede llevar a la pérdida de la función permanente de la funcionalidad, a caídas, dependencia, deterioro cognitivo y muerte anticipada. Y como no son los efectos que clásicamente se estudian en la eficacia de las vacunas, pues estos efectos secundarios por lo general no se incluyen en la mayoría de los análisis, en los análisis a gran escala, ¿no? Y el impacto que tienen estos efectos secundarios, estos efectos secundarios, o sea, no son como efectos adversos, ¿no? Son efectos secundarios por sus condiciones previas, pues hacen que subestimemos el impacto que tienen las enfermedades prevenibles por vacunación. No, no basta o no termina en que el paciente caiga al hospital por una neumonía o que requiere oxígeno 2, 3 días o que estuvo en la UCI 2, 3 días, luego salió a piso, 2, 3 días después lo dieron de alta, pero ¿qué pasa con él a largo plazo? Y eso es lo que vamos a comentar, ¿no? Les comparto los hallazgos de este estudio. Este es un estudio de una población estadounidense de pacientes hospitalizados con más de 50 años que tuvieron un diagnóstico de alguna enfermedad prevenible por vacunación en su hospitalización, haya sido su diagnóstico primario o diagnóstico acompañante de su diagnóstico primario, pero fueron hospitalizados y tenían una enfermedad prevenible por vacunación, sea influenza, sea neumonía por neumococo, sea pertusis, o sea herpes zóster, sea la enfermedad prevenible por vacunación que sea, y analizaron varios desenlaces a mediano a largo plazo. Lo que nos interesa más son los desenlaces a largo plazo. Para empezar, la mortalidad a los 30 días fue 4 veces mayor en relación a los pacientes que no tenían un diagnóstico de una enfermedad prevenible por vacunación al ingreso al hospital. Y pues esto a los 30 días, pues igual y no causa mucho impacto, pero vean lo que pasó al año de seguimiento. Tenían más de 2 veces el riesgo de muerte si tenían el diagnóstico de una enfermedad prevenible por vacunación. Con las comorbilidades. Al año de seguimiento, el porcentaje de pacientes que desarrolló una o más comorbilidades nuevas que no tenían fue significativamente mayor en la población que tenía un diagnóstico de una enfermedad prevenible por vacunación versus las que no. Sí, de un 65 a un 86% las que sí, y versus un 3 a 41% las que no tenían el diagnóstico de una enfermedad prevenible por vacunación. Y esto se clasificó en grupos poblacionales en relación a las comorbilidades. Este es un score de comorbilidades que los divide en 4 grupos, dependiendo de las comorbilidades que tenga, y siendo el número mayor, pues más comorbilidades, ¿no? Y a través de todos los grupos, la proporción de pacientes que desarrollaban una nueva comorbilidad en el transcurso de ese año, pues era
del doble o más del doble en relación a los pacientes que no tenían un diagnóstico de una enfermedad prevenible por vacunación. ¿Qué pasó con la funcionalidad o la independencia? Pues también se vio muy afectada. En general, 41% de los pacientes que tenían una enfermedad prevenible por vacunación eh, perdieron la independencia versus un 12% en las que no tenían este diagnóstico, ya que los dividen en dos grupos de pérdida de la independencia, uno en su casa, que necesitaban asistencia en casa, 25 versus un 9%, y pacientes que necesitaron que fueran trasladados a un centro de cuidados prolongados, 29 versus un 6%, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo no acaba con la infección, la enfermedad aguda, perdón. Hay desenlaces que muchas veces no vimos, que pasan meses o incluso años después, ¿sí? Esto era enfermedades prevenibles por vacunación. Ahora vamos a hablar un poquito de neumonía, que es una enfermedad que comparten la mayoría de los patógenos en los que nos vamos a enfocar, ¿no? Principalmente neumococo, SARS-CoV-2, influenza y virus sincitial respiratorio, que causan neumonía. Y tenemos bien presentes los desenlaces a corto plazo de las neumonías, que insuficiencia respiratoria, SIRA, complicaciones cardiovasculares durante la hospitalización, delirium, lesión renal aguda, sepsis, todos estos desenlaces que vemos todos los días en los pacientes. Pero una vez se van los pacientes del hospital, luego no nos damos cuenta de todas las repercusiones a largo plazo de que un paciente tenga un episodio de neumonía, ¿sí? Y bueno, como es de esperarse, hay un empeoramiento de su condición basal de la función pulmonar, sobre todo en pacientes que ya tienen una enfermedad preexistente. Pero hay un impacto muy importante, sobre todo en el sistema cardiovascular y en el sistema nervioso central, que hace que incluso meses o años después aumente significativamente su riesgo de que tengan un infarto agudo al miocardio, un EBC isquémico. ¿Qué pasó? No. Y a nivel del sistema nervioso central, principalmente deterioro cognitivo, ¿sí? Y vemos que pues las consecuencias o los efectos negativos de una neumonía pueden persistir por meses o hasta por años. Los sobrevivientes de una neumonía adquirida en la comunidad por lo general no regresan a su estado basal previo a esta enfermedad aguda, sobre todo si tenían condiciones preexistentes que aumenten su riesgo de no hacerlo. Los mecanismos no están claramente identificados. Parece ser que la respuesta inflamatoria es regulada, activa el proceso aterosclerótico ya establecido en el paciente, lo acelera y esto crea más una enfermedad vascular pues acelerada, y esto persiste incluso después de que se erradique el patógeno que inició el problema agudo, ¿sí? Este es un esquema que resume los distintos mecanismos por los que se favorece este estado proinflamatorio que repercute a nivel multisistémico. Primero tenemos que en el hospedador hay activación desregulada de las células inmunes, principalmente mediada por muerte celular de neutrófilos, activación de linfocitos B y T. El propio tratamiento de la enfermedad aguda nos puede llevar a un desbalance en la microbiota tanto intestinal como pulmonar. Sí, sabemos que una desregulación de las proporciones normales de las poblaciones microbianas de la microbiota puede llevar a un estado de enfermedad, tanto a nivel cardiovascular, intestinal, como del sistema nervioso central, lo que se llama el eje intestino-pulmón-cerebro. Y propios del patógeno. Hay veces que bueno, hay casos en los que está descrito que persiste el patógeno incluso después de semanas o meses después de que se resuelve el estado agudo.
Un ejemplo clásico es COVID-19. Se ha visto en autopsias de pacientes que después de meses de que empezó la enfermedad, persisten ciertas partículas o DNA completo, RNA completo de SARS-CoV-2 en ciertos tejidos. Fenómenos de autoinmunidad, el organismo, sobre todo pacientes que están predispuestos genéticamente, crean autoanticuerpos que siguen creando una cascada inflamatoria en los pacientes, reactivación de otros patógenos, esto lo vamos a ver con otros microorganismos, fuera también de neumonía, como herpes zóster, reactivación de otros patógenos. A lo que me refiero con reactivación de otros patógenos, son patógenos que están en nosotros las más de las veces como infección latente. Estos son los herpes virus, la familia de los herpes virus, que es herpes simple, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster, que las seroprevalencias o la proporción de personas que estamos infectados latentemente por estos virus excede el 80, a veces hasta el 90%, ¿sí? O sea, todos nos infectamos en la infancia o en la adolescencia por estos virus y permanecen de manera latente el resto de nuestras vidas y se pueden reactivar de manera intermitente conforme haya un episodio de inmunodepresión relativa o absoluta y hay viremias y puede haber diseminación a distintos órganos, muchas de las veces asintomática. Esto es lo que pasa cuando entra un insulto infeccioso al cuerpo, desregula el sistema inmune y esas infecciones latentes que estaban ahí dormidas se reactivan y pueden causar más inflamación sistémica junto con el agente agresor en ese momento. Y todo esto ocasiona un estado proinflamatorio crónico que se le conoce como inflammaging o envejecimiento acompañado de inflamación. Y bueno, también conocemos la relación de neumonía con enfermedad cardiovascular. 20% de los adultos mayores tendrán un nuevo infarto agudo al miocardio si lo seguimos a un año después de un episodio de neumonía. 10% desarrollarán insuficiencia cardíaca y el riesgo es mayor después de unos cuantos meses después de la hospitalización, pero que llega hasta 6 veces. Y después el riesgo de un evento cardiovascular permanece hasta por 10 años después de un evento de una neumonía. ¿Sí? Sigue siendo el doble en relación a la población que no tuvo neumonía. Y bueno, también, aparte de eventos cardiovasculares, pérdida de la función, inflamación crónica, vemos que el haber tenido neumonía aumenta el riesgo de demencia, ¿sí? Hasta un 73% hay más riesgo de desarrollar demencia en relación a pacientes que no tuvieron neumonía. Entonces, pues ya estamos empezando a ver desenlaces de enfermedades prevenibles por vacunación que pues normalmente pues no estamos muy familiarizados con estos desenlaces porque no son los que se reportan en los estudios de vacunas, de hospitalización, intubación o muerte. Son efectos a largo plazo. Y bueno, lo mismo que la fisiopatología que habíamos mencionado, la inflamación sistémica puede llevar a disrupción de la barrera hematoencefálica, puede haber neuroinflamación a causa de la inflamación sistémica. Hay algunos patógenos que sí son neurotrópicos, como SARS-CoV-2 o los herpes virus o varicela zoster, que sí entran al sistema nervioso central y pueden crear daño directo. Y pues en una neumonía la hipoxia exacerba el daño neuronal ya existente, ¿no? Em, es- el síndrome post-COVID es un ejemplo clásico de que muchas infecciones pasan más allá de lo agudo, nada más que en la mayoría ni nos damos cuenta hasta que ya se infartó a los 8 meses. En COVID sí, hay una proporción bien grande de pacientes que quedan con síntomas más allá de las 12 semanas del inicio de la enfermedad y pues desarrollan
estado proinflamatorio crónico que sucede hasta en un 30% en los no hospitalizados y hasta un 70% en los hospitalizados. Este es un síndrome multisistémico en la que se ven muy involucrados muchos sistemas y órganos. Los más relevantes para desenlaces a largo plazo o en los que nos vamos a enfocar aquí en la plática, pues sería el cardiovascular y el sistema nervioso central. Sí, la fisiopatología pues no está bien dilucidada. Lo que hablábamos de reservorios o partículas de virus que se quedan dentro de los tejidos, sea el intestino, sea los pulmones, sea el sistema nervioso central, desregulación inmune, reactivación por otros virus, autoinmunidad, lo que ya vimos, ¿no? Y también se ha asociado el tener COVID-19 o síndrome post-COVID, pues con una frecuencia muy alta de deterioro cognitivo, hasta un 22% a las 12 semanas después de tener COVID, pues tiene algún grado de deterioro cognitivo, ¿no? Y aquí no hay tanta preponderancia de desenlaces malos en pacientes, solo en pacientes graves u hospitalizados. También en los pacientes con cuadros leves se ven muy frecuentemente estos fenómenos. Y también eh, demencia después de COVID, eso es algo que ya se está publicando, como con otras enfermedades prevenibles por vacunación, hasta un 49% más riesgo de demencia. Y bueno, ya pasamos de hablar un poquito de los patógenos respiratorios a otro patógeno que comparte pues este tipo de desenlaces a largo plazo. A manera de recordatorio, el herpes zóster es la reactivación del virus de la varicela zóster, que la mayoría adquirimos en la infancia. Como otros herpes virus, permanece de manera latente la infección a lo largo de nuestra vida. Y bueno, eh, en la inmunosenescencia, con el paso de las décadas, o si existe algún factor que cree una inmunodepresión, se va a manifestar como herpes zóster. En la infancia se manifiesta con varicela y permanece la infección latente en las raíces nerviosas sensitivas, principalmente torácicas o del nervio trigémino, y después de los 50 años y con el paso de las décadas, más riesgo de que haya reactivaciones de este virus, ¿sí? La prevalencia de infección latente por virus varicela zóster en los adultos pues es altísima, ¿sí? Más del 95%, en algunas poblaciones más del 99%, ¿no? La incidencia de herpes zóster, o sea, de reactivación de la varicela en el dermatoma de la raíz nerviosa donde se estableció la infección latente, es de 2 a 3 casos por 1000 pacientes por año en los mayores de 50 años y hasta 11 casos por año por 1000 pacientes por año en los mayores de 70 años. Entonces es un RAS doloroso, ¿sí? Que además de que dura unas semanas con dolor, en un 20% de los casos va a haber dolor neuropático más allá del mes y en un tercio de estos pacientes que quedan por definición con neuralgia postherpética van a durar años con el dolor y es un dolor pues incapacitante que puede tener repercusiones funcionales muy importantes, sobre todo en adultos mayores. Otras desenlaces del herpes zóster pues un poquito más graves es el herpes zóster oftálmico que puede tener repercusiones en la agudeza visual y en retina que pueden llegar a ser pues muy serios, incapacitantes, y el más peligroso es la encefalitis, que afortunadamente es muy raro, es como del 1% de todos los casos o menos. Aquí también ya se ha visto, aparte del rash y del dolor, efectos, efectos negativos a largo plazo o desenlaces negativos a largo plazo. También hay neuroinflamación, hay invasión, perdón, de las arterias cerebrales porque migra a través del nervio trigémino a la vasculatura cerebral y causa vasculopatía de las arterias cerebrales y puede aumentar significativamente el riesgo de EBC isquémico. Y también el herpes zóster, una reactivación de la varicela zóster, o sea, un rash por herpes zóster, crea una cascada proinflamatoria, una desregulación inmune
que hace que se reactive una infección latente por herpes simple tipo 1 y que en vez de un patógeno sean dos los que estén causando esta inflamación, esta cascada proinflamatoria. Y aparte del rash, efectos adversos a largo plazo de herpes zóster, tenemos que aumenta el riesgo hasta casi 2 veces de BC isquémico en los primeros 30 días después de que te da el evento de herpes zóster. Y también ya hay publicaciones acerca del aumento del riesgo de demencia en pacientes con herpes zóster. Y pues otras publicaciones, el riesgo es más pronunciado en caso de herpes zóster oftálmico y tanto las reactivaciones por herpes simple como por herpes zóster se asocian a un riesgo incrementado de demencia. Sí, entonces tenemos que las principales causas de muerte en el mundo, son datos de 2021, aquí está pues muy a la cabeza COVID-19 porque estaba en el mero pico de la pandemia, esto pues ya está desescalonado, pero las demás en general permanecen donde mismo o casi donde mismo. Tenemos a las enfermedades infecciosas ahí encabezando la lista en los primeros lugares, pero tenemos que las consecuencias a mediano y largo plazo de estas enfermedades prevenibles por vacunación, pues impactan de manera indirecta en otras de las enfermedades que encabezan esta lista. Y bueno, en resumen, hay que conocer estos desenlaces a largo plazo, porque si no podemos subestimar el impacto que tienen las enfermedades prevenibles por vacunación y darle menor importancia a vacunarse y pensar que nada más se trata de prevenir una neumonía o de que te dé COVID o de que te dé fiebre, que te dé un catarro. ¿Sí? Entonces, ya pasando a los beneficios de la vacunación en adultos, ahora la contraparte, en qué tanto impacta en estos desenlaces a largo plazo que acabamos de mencionar. ¿Sí? Como dije al principio de la plática, la vacunación lo debemos ver como uno de nuestros pilares básicos de prevención, de medicina preventiva, así como en las consultas decirle al paciente, pues estos puntos que siempre le decimos, sobre todo a los pacientes crónico-degenerativos, pues también a checar los esquemas de inmunización para ver si están actualizados, ¿no? Es una intervención costo efectiva, es más costo efectiva que los bifosfonatos para osteoporosis o que las estatinas para riesgo cardiovascular. Y como ya vimos, prevenimos complicaciones tanto infecciosas como no infecciosas. Hablando de neumococo, tenemos dos vacunas, está Pulmovax y Prevenar 13. Pulmovax está basada en antígenos polisacáridos, Prevenar 13 es conjugada, o sea, tiene tanto polisacáridos como antígenos proteicos. Las conjugadas siempre nos van a dar una inmunogenicidad mucho más robusta que las que son de polisacáridos nada más, porque las vacunas basadas en antígenos con polisacáridos solo estimulan linfocitos B. En cambio, las que tienen antígenos proteicos también estimulan a los linfocitos T, de manera que creen memoria a largo plazo y una inmunogenicidad más robusta y más duradera. Entonces a los pacientes le vamos con estas indicaciones, estas son las indicaciones, vamos a empezar con una dosis de vacuna conjugada, o sea, Prevenar 13, que es con la que contamos aquí, y al año les vamos a poner una segunda dosis de la polisacárida conjugada, de la polisacárida, perdón, y ya nada más hay que dar un refuerzo cada 5 años. Acaba de llegar a México, todavía no está en el sector público, pero próximamente Prevenar 20, que es una polisacárida como Prevenar 13, pero trae más serotipos, entonces basta con dar una sola dosis de esa vacuna y ya no está indicada ningún refuerzo. Como era de esperarse, el impacto que tiene la vacuna no solamente es enfermedad neumocócica, que pues es buena, 75% en prevención de enfermedad neumocócica invasiva, o sea, neumococcemia, meningitis, neumonía bacterémica, 50% de neumonía en pacientes con EPOC, 40% de reducción en neumonía en general,
y exacerbaciones también un 40%, pero también disminuye la mortalidad por cualquier causa, ¿sí? Por estos efectos indirectos o secundarios que tienden a tener las enfermedades prevenibles por vacunación. Infarto agudo del miocardio 27% y muerte cardiovascular por cualquier causa, 13%. Hablando de influenza, estas son las vacunas que tenemos en México. Está Vaxigrip y Fluzactal. La verdad que son iguales, son tetravalentes, o sea, tienen dos cepas de influenza A y dos cepas de influenza B. Son vacunas inactivadas, o sea, son no vivas, no tienen el virus vivo, se pueden poner en inmunosuprimidos. La efectividad varía de año a año porque las, las variantes, las cepas cambian año con año y también la composición de las vacunas cambia año con año, entonces varía entre un 40 a 60% la prevención de hospitalización. ¿Sí? Estos son los factores de riesgo, perdón, las indicaciones para administrar la vacuna. Y pues también como vacunas para otras enfermedades, también tiene un impacto no nada más en la infección aguda, sino también en desenlaces cardiovasculares, todos en conjunto, infarto agudo del miocardio y EBC isquémico. También ya hay publicaciones acerca de vacunas para influenza, para disminuir el riesgo de demencia y es dependiente de la dosis. Pacientes que se han vacunado más años consecutivos, mayor el efecto para disminuir el riesgo de influenza. Y bueno, se estima, al menos en un estudio de vigilancia de Estados Unidos, se estima que el número a tratar, o sea, el número de vacunas a administrar para disminuir el riesgo de demencia de un paciente es de 29, pues que no está tan mal. Y pues ya se está contemplando como una vacuna, perdón, como una medida barata y de bajo riesgo para la prevención de demencia. Brevemente, para COVID-19 tenemos un montón de vacunas, mejor si las dividimos por la tecnología que utilizan y también la efectividad de estas dividida por el tipo de vacuna que es, en vez de hablar de todas en específico. Las más efectivas son las basadas en mRNA, de ahí le siguen las de subunidad proteica, inactivadas y por vector. Estas son las recomendaciones de la Asociación Mexicana de Vacunología. Ponernos una dosis de la vacuna que contiene las variantes que están circulando del año previo al año que nos ocupa. Las que recomienda por encima de las otras, pues son las basadas en mRNA, que son Pfizer y Moderna. Los estadounidenses lo dividen por edades, si son menores de 65, una dosis, como nosotros los mexicanos, o si son mayores de 65, dos dosis separadas por 2 a 6 meses. Y las vacunas de herpes zóster, hay dos, está Shingrix, que es la inactivada, y Zostavax, que es la viva atenuada. Esta última ya casi no se utiliza porque es una vacuna viva atenuada con el potencial riesgo de que pueda replicarse en pacientes inmunosuprimidos, entonces no se puede administrar en estas poblaciones. Entonces, la vacuna inactivada en cuanto a eficacia es igual o mejor y se puede administrar en pacientes inmunosuprimidos, entonces es la que ya se utiliza más ampliamente. Es muy buena para disminuir la probabilidad de episodios, la incidencia de episodios de zóster en mayores de 50 años 97%, en mayores de 70 89%, y para prevenir neuralgia postherpética también es muy útil. Y también como las otras vacunas ya se han descrito otros desenlaces a largo plazo, como disminuir el riesgo de AVC isquémico o incluso también disminuir el riesgo de demencia. Y bueno, esto es algo que está ahorita como que se está haciendo mucha mención de la vacunación para herpes zóster como medida preventiva para demencia. Hasta ahorita, pues todos los metaanálisis y el conjunto de estudios ha sido sacado de estudios observacionales, ¿sí?
pero el conjunto de estudios apunta a que sí existe un factor protector al vacunarte para disminuir el riesgo de demencia. Y pues ya están en curso ensayos clínicos aleatorizados y otro tipo de estudios prospectivos para responder esta pregunta y hacer recomendaciones con evidencia más contundente. Sí. Bueno, y en general, vacunarte no nada más para una vacuna en específico, el tener tu esquema de vacunación completo se asocia a un 35% menos riesgo de desarrollar demencia. Vamos a la siguiente. Algo pasó, ya no le puedo dar para adelante. Ya vamos a terminar. Ok, algunas vacunas más que otras, principalmente influenza, herpes zóster, también tétanos, difteria, pertussis, otras. El punto es de que también tienen un efecto protector de estos desenlaces a largo plazo, ¿no? El mecanismo no está claro, parece que estar vacunando a los adultos mayores eh, ocasiona un fenómeno que se conoce como inmunofitness, que ese reto periódico del sistema inmune ayuda a sobrellevar ciertas consecuencias naturales de la inmunosenescencia y disminuye el estado inflamatorio crónico, disminuye la neuroinflamación de manera indirecta y parece ser favorable tener un esquema de vacunación completo para tus funciones cognitivas a largo plazo. Lo siguiente, lo que viene es vacunar para virus sincitial respiratorio. Es el tercer virus respiratorio más frecuente detrás de SARS-CoV-2 e influenza. En 1 o 2 meses ya llega la primera vacuna a México, al menos de momento pues al medio privado, que es Arexvi. Y bueno, esto lo vamos a estar viendo en las próximas temporadas invernales. O sea, ya vamos a tener cobertura vacunal para los gérmenes que por mucho son los más frecuentes de infecciones del tracto respiratorio inferior, que es neumococo, SARS-CoV-2, influenza y virus sincitial respiratorio. Ya vamos a poder vacunar contra estos 4 patógenos. Este es el esquema ideal de vacunación recomendado por la Asociación Mexicana de Vacunología para adultos menores de 60 años y para adultos mayores de 60. Eh, en asterisco marqué las vacunas con las que no cuenta el sector salud, que se pueden conseguir solamente en el medio privado. En rojo están las de rigor, en verde están las que se consideran en algunas situaciones especiales. Entonces, en los adultos mayores, al menos esas 6 siempre hay que preguntarles si está su esquema actualizado. Y a manera de conclusión, pues hay que considerar la inmunización como una intervención a lo largo de toda la vida, no nada más en los niños o en situaciones de inmunosupresión o situaciones muy especiales como una esplenectomía, o sea, que también requiere su intervención para las inmunizaciones oportunas, pero en el día a día con todos los adultos, casi siempre alguna u otra falta o va a faltar en breve. Conceptualizar las vacunas como una intervención básica de prevención, como las otras intervenciones básicas que ya mencionamos, tener bien presente el impacto de estas enfermedades prevenibles por vacunación, el impacto a largo plazo, no nada más como consecuencia de infección aguda. Tener conocimiento de estos nuevos desenlaces potencialmente prevenibles por vacunación, principalmente demencia. Sí, ajá. Pues sirve la difusión local, lo que estamos haciendo aquí, no nada más ver en las noticias o en las guías, siempre sirve difundir la información de manera local, qué vacunas tenemos aquí, ¿sí? Cuáles no tenemos aquí, pero sí tenemos en la RUIC 14, ¿sí? Y que sepan que el factor predictor para vacunación
más importante es que lo recomiende el médico o el prestador de los servicios de salud, ¿sí? No que se informe el paciente o que ya venga con las ganas de vacunarse, esos son los menos de los casos. La mayoría de los casos en los que se vacuna el paciente es porque el médico lo recomienda, ¿sí? Y particularmente aquí en el hospital, y para que se vayan con este mensaje, un lugar de oportunidad para vacunar más personas con las que vamos a tener contacto todos, es con los pacientes hospitalizados que ya se van a egresar, ¿sí? Que ¿cuántos pacientes no egresan todos los días mayores de 60 años o menores de 60 años con alguna comorbilidad? Seguramente la mayoría de ellos serían candidatos o se beneficiarían de alguna vacuna de estas que mencionamos. La cirugía reciente no es contraindicación de vacunación. Sí, una enfermedad aguda ya en vías de resolución, sí, una infección o un infarto, no es contraindicación para vacunación. Y en cambio, si los ponemos cita o si les decimos que luego en unos meses, en la próxima cita los vacunamos, lo más probable es que lo perdamos, ¿sí? Entonces, pues incidir en estas poblaciones de riesgo, pues donde siempre que tengamos la oportunidad.